Bienvenidos a esta clase. Hoy vamos a aprender cómo se crea una estrategia de trading. Esto es algo súper importante que como trader debes saber, ¿no? Vamos a ir directamente al grano, no vamos a hacerla tan larga. Y bueno, vamos a darnos cuenta que aquí es donde vamos a empezar a utilizar todos los conocimientos que hemos aprendido. ¿Vale? Vamos a ir al gráfico. ¿Vale? Aquí en el gráfico. Cuando nos hablan de estrategia de trading creemos que es algo súper complejo, milagroso, difícil, y pues la verdad es que no es así. La verdad es que las estrategias nacen de unos pilares que ya hemos visto, y bueno, ese es el punto. Desde eso es nuestro punto de partida, porque el primer paso para poder desarrollar una estrategia es entender el juego, ¿vale? El primer paso para desarrollar una estrategia es entender el juego. Cómo se mueve el gráfico, por qué lo hace, con qué intención, hacia dónde va, ¿vale? Con eso nosotros entendemos los movimientos del precio y bueno, vamos a estar haciendo operativas mientras estamos practicando todas estas cosas de conocimiento, ¿no? Y en eso, más de una vez seguramente has notado comportamientos repetitivos, eh, se trata de encontrar un modo repetible de ejecutar operaciones, ¿vale? Por ejemplo, hay muchos muy comunes y realmente se dedican, bueno, a operar lo que son objetivos diarios. Muchos utilizan sesiones, objetivos de sesiones, se balancean en base a lo que es operar directamente zonas de liquidez. Otros operan zonas donde saben que van a entrar retails pero esperan la manipulación, bueno, desde nuestro punto, ¿no? Otros operan en canales, en tendencias, ya sea alcistas o bajistas, esperan confirmaciones de rompimiento, ¿vale? Hay otros que simplemente esperan zonas tan esperan zonas tan sencillas como máximos y mínimos. Hay otros que, bueno, esperan a más altos macros, a temporalidades mucho más altas, lo que va a ser el precio, ¿vale? Eso es lo que básicamente se enfoca el desarrollo de una estrategia, en centrarnos en un modo repetible para nosotros, para operar. Y realmente tú puedes operar cualquier cosa. Puedes operar objetivos de sesiones, puedes operar casa de liquidez de intercambio de sesiones en solapamiento, puedes operar zonas de liquidez, puedes operar order blocks, puedes operar objetivos como lo que es Fair Value Gaps y FBGs, ¿no? Ese es el punto. Podemos operar rompimientos de estructuras, podemos simplemente esperar máximos y mínimos y operar asimismo esos rompimientos, confirmaciones, pues porque con amplio conocimiento tenemos buenas confirmaciones también, ¿vale? Eh, Especialmente esto se ajusta. Realmente esto no es tan difícil, ni es algo que, oh, tengo que desarrollar la estrategia más compleja que nadie me pueda copiar. No, tienes que desarrollar una estrategia que funcione para ti. Tienes que desarrollar una estrategia que funcione para ti, con la que te sientas cómodo operando. Ese es el punto muy importante para desarrollar sostenibilidad a largo plazo, que te guste y que sea tu estrategia, ¿vale? Y aquí es donde hay mucha confusión también en marketing, que hay muchos que desarrollan su estrategia y la tratan de vender como la estrategia milagrosa. ¿Y qué pasa? Que la estrategia no funciona sin ti, sin el trader. Ese es el punto muy importante, ¿vale? Entonces, con eso claro, te quiero comentar. ¿Cómo se crea la estrategia? Importante es entender el juego, ¿vale? Antes de pensar en reglas, indicadores, tienes que entender cómo se mueve el precio. Y ahí es donde entra lo que hemos aprendido, ¿vale? Donde los grandes colocan órdenes, cómo manipulan el precio, qué hace el movimiento, un movimiento real o que sea solo ruido. Hay herramientas que como el volumen, también hay estrategias que utilizan este tipo de herramientas para buscar deficiencias en tendencias, ¿vale? Cuando se están ya debilitando,
para observar casas de liquidez, ¿no? Esas cosas, hay algunas que se basan en esas reglas. Realmente los indicadores también son un apoyo para hacer estrategias. Eso ya lo puedes aprender a utilizar, los indicadores, las herramientas. Te voy a dejar varios, como por ahí el RSI, el uso de unas medias móviles, en Fibonacci también, en el segmento de complementarios para el trading, de herramientas complementarias para tu trading. Si tú sabes utilizarlas, de igual manera, cuando sabes utilizar una herramienta como esas, puedes venir y fácilmente puedes empezar a desarrollar una estrategia basándote en eso, ¿no? Porque es canónico, ¿no? Basándote en ese tipo de cosas, ya utilizando herramientas complementarias para identificar deficiencias, para identificar fuerzas, para identificar niveles de retroceso, para identificar zonas de sobrecompra, sobreventa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que realmente va a hacer que nosotros entendamos esos complementos es simplemente viéndolos como un apoyo a lo que nosotros sabemos, a la acción del precio real, ¿vale? Con eso, claro, ya sabemos cómo se entiende el juego, ¿no? Ese es el primer punto, entender el juego. ¿Cómo se crea una estrategia de trading? Es súper sencillo. Número uno, entender el juego. Entender el juego implica, pues, saberlo, ¿vale? Así es como se crea una estrategia. ¿Vale? Primer punto es ese, entender el juego para crear una estrategia. Detectar un patrón que funcione para ti. ¿Cómo es esto? Debes tener tú, con tu experiencia poca que has desarrollado, ¿no? Habrás notado que hay ciertos patrones que se repiten, ¿no? En el precio. Y es fractal porque se repiten todas las temporalidades. Aquí es donde defines una estrategia y le das, la voy a usar más en scalping, en esto. Y según donde tú la testees, ¿vale? Vas a saber su efectividad. Y esa va a ser fractal, va a poder aplicarse en todas las temporalidades. Obviamente hay unas temporalidades de velas donde va a tener más efectividad que en otras, ¿vale? Entonces, vamos a detectar un patrón que funcione para ti. Esto no se trata de copiar solo velas bonitas o indicadores populares, famosos de ahorita del momento, no. Esto se trata de encontrar realmente un modo repetible para ti en lo que tú puedas operar, en lo que puedas subirte a la ola con los grandes, en los que puedas saber dónde es más probable un retroceso o que el precio coja impulsos, ¿no? Entonces, como ejemplo, es algo que hemos venido tratando. Haz de cuenta que siempre vemos que hay un nivel de liquidez, en equal highs o en equal lows, que se rompe con volumen, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir a buscar algo. Vale. Eso podría ser un ejemplo. Tenemos niveles de equal high o de equal low que se rompen con volumen, o zonas donde simplemente el precio va a cazar y observamos gigantes volúmenes después de eficiencia para empezar a acumular. ¿Vale? Con eso que tenemos en contexto, tenemos lo que el precio viene haciendo. ¿Qué viene haciendo el precio? Vino, rompió la zona, nos dio un volumen relativamente medio al que venía haciendo, pero antes de romperla, ¿cómo da ese rompimiento? Siempre notamos que ese rompimiento nos lo da, por ejemplo, con una vela grande en concreto, para después volver a una la zona a continuar. ¿Esto qué podría ser? Un patrón de confirmación. Sabemos que el precio rompe, vuelve, testea 2 veces la zona y continúa. Si para ti eso es un modo de operar donde sabes que el precio llega y en una zona donde tiene 2 toques o más, viene, rompe, testea 2 veces y continúa, esa podría ser una estrategia para ti, donde el precio viene, donde tocó 1, 2, 3 veces, el precio después vuelve, continúa esa zona y la toca 2 veces y continúa. Eso podría ser una estrategia para ti, un modo de operar donde tienes factores y donde tienes confirmaciones, ¿vale? Con eso que tenemos también en contexto, que se trata de encontrar esos patrones
que a ti te apetezcan para operar, ¿vale? Pero tienen que ser con fundamentos, no tiene que ser cualquier cosa bonita. Ese es el primer paso para crear nuestra estrategia. Detectar un patrón que funcione para ti. ¿Qué pasa si ya lo encontramos? Ahora que tú sientes que como que estás operando y te está yendo bien, ahí es donde yo he perdido y conozco muchos traders que están operando, bueno, de los que están empezando, ¿no? Yo llegué a perder por esto. Estaba operando una estrategia, algún modo en específico, pero no sabían qué es lo que estaban haciendo. ¿Qué pasa? Que a veces desarrollas cierto modo en el que operas y simplemente entras al gráfico, haces un análisis, operas y te va bien. Y haces eso por una semana, por dos, por tres, y después del plazo como que ya no aciertas lo mismo, empiezas a perder, empieza una racha de negativas, llega el drawdown, ahí es donde se queman las cuentas. Porque a veces encontramos esos modos de operar, pero no lo sabemos identificar. Entonces si tú identificas un momento de eso donde estás ganando, te vas a preguntar, ¿dónde estoy entrando? ¿Por qué estoy entrando? Debe haber razones y ahí es donde tienes que ir a empezar a registrar. ¿Qué vamos a hacer cuando encontremos ese patrón que funciona para nosotros? O encontremos ese modo de operar que funciona para nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Con lo que nos sintamos cómodos o queramos simplemente ir a convertirlo en una estrategia. Lo que vamos a hacer es muy simple desde este punto. Si ya detectaste eso o crees que lo tienes, lo que vas a hacer es que vas a abrir un archivo o vas a coger un cuadernito. Pues yo en mi caso lo suelo hacer en ambas. Pues yo lo que hago es que siempre anoto todo primero en un archivo de Word y a veces lo imprimo. Porque por lo general siempre lo escribo a mano para tener claras las estrategias. Lo escribes con un esfero o color azul, cosa que tu cerebro lo recuerde de manera más rápida. Así lo hago yo y me ahorra un poquito de tiempo. Cuando tú hayas identificado como esa forma de operar, por ejemplo, continuemos aquí con la que nos acabamos como de inventar, que realmente puede ser repetible, solo si se define, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer escenario que tenemos? Liquidity pool, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esto? Vamos a ver cómo funciona. Una vez que testaste ese patrón que funciona para ti, vamos a convertirlo en reglas claras. ¿Cuál es el primer paso? Empezar a anotar esas reglas. Entonces, pues, según lo que yo veo, eso podría ser un rompimiento de estructura con doble testeo, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? Entonces aquí le añado el nombre, estrategia de rompimiento de estructura con doble testeo, pero no quiero que llame tan larga, entonces estrategia, ahí está, le pongo mi nombre porque yo sé que la está desarrollando, ¿no? Ahí es donde la recortan y les ponen nombres bien culeros a veces, o estrategia con doble T, es algún nombre para darle como identidad a tu propia estrategia. Ahí está. Bueno, una vez tenemos, bueno, esto no es necesario, pero a mí me gusta hacerlo porque siento que le da identidad a empezar esa estrategia, ¿no? Entonces tenemos nuestra estrategia doble test. ¿Qué es? Bueno, vamos a escribir un párrafo de lo que nosotros hemos observado. Básicamente, ¿qué observamos? Al precio, después de romper zona de interés institucional, hace doble test de la zona antes de romper a la dirección proyectada. Eso es lo que nosotros hemos observado. Y aquí es donde tenemos que preguntarnos, ¿esto es repetible en el tiempo? ¿Esto lo repite muchas veces? Pues no digo que vas a desarrollar tu estrategia, pero realmente puedes ir a hacer más. Por ejemplo, aquí es donde nos decimos, ¿esto se repite mucho? Aquí es donde entra el backtesting, cuando hemos definido esas estrategias.
Pero eso ya lo vamos a ir viendo y si algo lo continuamos en la siguiente clase para darle solidez a esto que hemos identificado, ¿vale? Ahí es donde decimos, esto se repite mucho y aquí es donde empezamos. Vamos atrás, vemos que tanto como que se repite, a lo mejor buscamos esas mismas zonas, de eso es lo que se trata, de empezar a identificar ese mismo escenario. ¿Qué tenemos en el escenario? Zona de interés y zona donde el precio hizo barridos, ¿vale? Entonces, escenario, zona de interés de order block y fue barrido. Entonces, ¿cómo se ve nuestra regla general de contexto? Buscamos zonas de liquidez que fueron barridas. Eso es lo que es. Ahora esperamos que las rompa. Para entrar en el segundo test de retroceso en rompimiento. Ahí está. Ahí es donde nosotros definimos. Esto es lo primero que tenemos que aclarar. Primero se aclara la idea, ¿vale? Lo que pensamos. Y ahí es donde pensamos. Esto se repetirá mucho. Ya vamos a ir viendo. Una vez con eso claro, tenemos que convertirlo en reglas claras. Aquí es donde tenemos que preguntarnos. Pregunta número 1. ¿Cuándo entrar? Aquí es donde preguntamos. ¿Cuándo entramos? En este caso la respuesta, bueno, es cuando rompa el nivel de barrio que barrió. ¿Vale? Nivel, zona. ¿Vale? Cuando rompa la zona o el nivel que fue barrido. ¿Cuándo salir? ¿Dónde se pone el stop loss o el top profit? El take profit. 2. Aquí es donde nos preguntamos. ¿Cuándo salimos? Aquí es donde venimos y analizamos lo que hizo después. Entonces, ¿cuándo entramos? ¿Cuál es nuestra confirmación? Entramos nosotros, ¿vale? Entramos cuando el precio toque por segunda vez la zona que rompió y testeó, ¿vale? Eso nos indica a nosotros que estamos cuando el precio, entramos cuando el precio toque, aquí está, ¿listo? Entonces entramos cuando el precio toque por segunda vez en la zona que rompió y testeó. Entonces, ¿eso que nos indica? Que lo que vamos a hacer es esperar básicamente que el precio rompa la zona, toque 2 veces para nosotros abrir en la dirección proyectada que rompió, ¿vale? Entonces tenemos con eso en los primeros puntos, ¿no? Ya con eso claro, vamos a ver qué es lo que hizo después del retesteo. Aquí es donde usamos herramientas como el short o el long para entrar, ¿no? Para simularla. ¿Dónde se pondría el stop loss? Aquí está nuestro stop loss en la zona analizamos anteriormente. Siguiente zona, ¿vale? Siempre tienen que ver cuál es la siguiente zona del precio, ya que sabemos que el precio va en búsqueda de esa liquidez, en necesidad de esa liquidez, y entonces eso que nos indica a nosotros que el precio se mueve de zona en zona. Entonces, ¿cuál sería nuestro ratio riesgo en este punto? Proyectado en la siguiente zona aproximadamente. Para no
caer en nuestras propias trampas si, por ejemplo, ojo aquí, el precio tiene como objetivo volver a esta zona, ¿vale? Que así fue. Nosotros tenemos una distancia que esta barrita representa un 100%. Vamos a dejarla en un 70, 80% y va a ser por aquí nuestro take profit en este caso. Siempre pues yo lo trato de hacer así para... Muchos dicen, no, es que como a lo seguro, no. Simplemente es mi estilo de operar. Soy un trader un poco más pasivo, ¿vale? Ahí es donde ajustamos nuestro stop loss. Y aquí es donde hacemos una comparativa en porcentaje. Tenemos que decir, el stop loss, ¿qué ratio se maneja aquí? Un beneficio de 1 a 2. Es el mínimo, bueno, indispensable. ¿Por qué puse este stop loss aquí? Porque hay un Fair Value Gap. Sabemos que esos son imanes del precio. Entonces podemos dejarlo ahí o simplemente podemos dejarlo en el anterior nivel para un beneficio de 4 o dejarlo debajo del Fair Value Gap para un beneficio de 2. Yo lo voy a dejar en beneficio de 2. ¿Esto qué me indica? Que esta estrategia tiene el siguiente punto. ¿Cuánto? Ahí es el punto de entrada y testeo, ¿no? Ahora tenemos dónde se pondría estos loss. Esto es para definir nuestro ratio riesgo posible. Entonces aquí vamos a poner ratio riesgo. Aquí es donde nosotros identificamos el posible ratio riesgo. Tenemos que en el escenario que nosotros estamos estudiando, esto es un setup. En este momento es un setup de entrada, aún no es una estrategia. Entonces en nuestro setup vemos un ratio válido de 1, 2 y 1, 4. Este ratio es variable, entonces este va a ser nuestro rango de ratios de 2 a 4 en esta estrategia. Entonces, con esto nosotros que hemos identificado posibles ratio riesgo, posibles entradas que solo nosotros comprendemos realmente y por qué. Entonces aquí es donde nosotros tenemos regla clara, posible ratio riesgo, y aquí es donde tenemos que ir a identificar, porque el ratio riesgo es una parte muy importante. Entonces esto nos lleva al cuarto punto, ¿vale? Cuarto punto, ¿qué es? Definir cuánto se arriesga por operación, ¿vale? Esto es básicamente gestión de riesgo. Y esto se tiene con el objetivo de llegar al punto en el que ¿vale? Con el objetivo de llegar al punto en el que tú puedes saber cuánto vas a arriesgar por operación. Aquí esto ya es algo que es más de definirlo personalmente con el lotaje. Pero entonces con este punto de gestión de riesgo me refiero, después de encontrar el ratio riesgo que nos dio ese escenario, ¿vale? Ese setup, nosotros vamos a definir 1 y vamos a decir, quiero un ratio de 1 para 3. ¿Vale? Entonces aquí ¿qué es lo que hacemos? Vamos a precisar más. Vamos a buscarlo y vamos a dejarlo en 1 a 3. Aquí está. Antes del Fair Value Gap. Nuestro punto de entrada justo en la mecha. Cuando haga toque. Aquí es donde empieza el pulimiento de estas estrategias. ¿Vale? Entonces esperamos que conecte con el barrido, esperamos que rellene el barrido, entonces vamos a ir nuevamente y hacemos el test. Cuando rompa el nivel de la zona que fue barrido, y de ser posible que se conecten barridos al tocar la zona, al retestear la zona. ¿Vale? Entonces aquí si nosotros identificamos otra vez y conectamos esos barridos, ahí está, tenemos que esa sería una confirmación muy buena y ese sería nuestro punto de entrada preciso en cada operación para sacarle el máximo provecho a nuestra estrategia. Ahí está, que entonces sería el mejor punto de confirmación.
¿vale? Sería el mejor óptimo punto de entrada. ¿Listo? Y ahí es donde salimos con esto. Y pues en este caso quedaría con esta en concreto, ¿vale? Es el que nos da por el momento. Hay estrategias que obvio tienen un ratio inmenso. Hay estrategias que operan que ratios de 1 hasta 14 y más, ¿vale? Algo así, algunas estrategias realmente buscan mucho beneficio y las puedes desarrollar también. Pero en este caso, si identificamos esto, tendríamos aquí mismo otro escenario, mira. Primer toque, segundo toque, entonces, pero la rompió. Entonces, volvió, retesteó, segundo toque, continuó. Tiene cierta validez, ya vamos notando cierta validez, pero esto se podría tratar de mí mismo a través de un sesgo de confirmación. Entonces tengo que en serio validarla, ¿vale? Con esto tenemos nuestra gestión de riesgo definida. ¿Cuánto vamos a arriesgar? Un 1 a 3 es lo que vamos a buscar, ¿vale? Entonces vamos a buscar entre este rango 1 a 2, 1 a 3, dejamos estandarizado en 1 a 2, 1 a 4 y dejamos estandarizado en 1 a 3, ¿vale? Entonces aquí es donde se define el siguiente punto. Entre más ratio riesgo, o sea, entre más ganes por lo que arriesgas, o sea, tenemos arriesgando 1, por ejemplo, entre más ganemos, 2, 3, 4 veces lo que arriesguemos, ganemos lo que arriesguemos, nuestro ratio riesgo va a ser que necesitemos menos porcentajes de acierto. ¿Esto qué significa? Que si por cada 1 yo gano 2, ya con eso necesitamos solamente un 50% de acierto, ¿vale? ¿Qué pasa si ahora necesitamos, si por cada 1 yo gano 3, como en este caso que lo hemos dejado en un ratio de 1 a 3, de 1 a 2 a 1 a 4? ¿Qué pasa en este punto? Que si tú tienes que por cada 1 ganas 3, realmente solo necesitas como un 34% de acierto a este punto. ¿Eso qué significa? Que de cada 10 operaciones solo vas a tener que ganar un 35% aproximadamente para ser rentable, para llegar a ese punto de equilibrio en el que decimos es rentable o no es rentable. Hay una tabla de ratio riesgo, te la voy a mostrar, ¿vale? Aquí tenemos la imagen. Por favor, ponle mucho cuidado, ¿vale? Tenemos el siguiente punto. Si nuestra estrategia, en este caso, buscamos un 1 a 3, si nosotros buscamos ese 1 a 3, sabemos que el punto de equilibrio, ¿vale? Tenemos este punto de equilibrio, buscamos un ratio riesgo de 1 a 3 en este caso, lo vamos a dejar estandarizado ahí. Eso nos dice que como mínimo necesitamos un 30% de aciertos, ¿vale? Entonces, un 30% de aciertos con este ratio de 1 a 3. Eso quiere decir que si nosotros vamos a hacer backtesting y encontramos 100 escenarios, lo recomendable es tener un 35% en promedio de aciertos con este mismo escenario. Eso quiere decir que si encontramos 100 escenarios, solamente necesitamos 35 escenarios que hayan ganado con estos mismos puntos y reglas que hemos establecido, ¿vale? Para nosotros poder ser rentables con esta estrategia. Entonces, ahora, ¿qué pasa si tenemos una estrategia que funciona el 50% de las veces? Aquí es donde entra lo otro, que tenemos estrategias que si funcionan el 50% de las veces y le establecemos un ratio de 1 a 3, es una estrategia que nos sale a nosotros muy rentable desde el inicio. Y si tiene más ratio, pues aún mejor de ser posible. Pero ahorita mismo te recomiendo que aprendas a utilizar muy bien todo esto. Y ya más adelante empieces a utilizar ratios pues mayores si te interesa. Si te interesa, porque lo que realmente va a pasar es que vas a llegar a un punto donde si tomas entradas largas, sabes que este es un buen punto de entrada
y te puedes ir en largo hasta la siguiente zona, y eso es una operación que puede durar días. Y ahí es donde entras con ratios de 1 a 10, de 1 a 8, de 1 a 15 incluso. Y conozco parceros que también hacen scalping. Bueno, algunos que ya se enfocan puramente en el scalping. Yo actualmente estoy haciendo swing, aunque mi especialidad fue el scalping. Conozco unos parceros en scalping que se sacan ratios de 1 a 14, 1 a eso. ¿Y cómo lo hacen? Básicamente simplemente con hacer esto ya tenemos aquí un ratio grande, ¿vale? Arriesgando muy poco con el fin de ganar mucho. Eso es una estrategia que ya es válida, que ya es rentable. Entonces el ratio promedio es de 1 a 2, 1 a 4, con el objetivo de 1 a 3 en promedio. Ya con eso tenemos los 4 puntos identificados. Cuándo entrar, cuándo entramos y salimos, ratio riesgo promedio, gestión del riesgo. Entonces con esto tenemos que necesitamos nosotros un 35% de aciertos, ¿vale? Vale, entonces como puedes ver, realmente no se necesita acertar, que todas, ¿no? Lo que sí, con esto claro, lo que te recomiendo, puedes venir aquí a Google y vas a buscar tabla de, escribes doble R, de RR Trading, ¿ya? Tabla de ratio riesgo-beneficio. Vas a ver aquí y vas a ver varias imágenes que van a ver por ahí en Google, ¿vale? Lo que vas a hacer es que vas a abrir, por ejemplo, esta creo que está aquí, esa es la de FTMO. Escribámoslo a completo, ratio beneficio trading, ¿vale? Esto es así de sencillo. Abramos esta que está aquí, ¿vale? Y este básicamente nos va a decir eso. En muy pocas palabras, nos va a indicar, aquí está esta, cuánto necesitamos de aciertos para tener una estrategia rentable. Ves que si tenemos una estrategia de un ratio de 1 a 1, necesitamos mínimo un 50% para quedar en break-even. Porque realmente todas las que te acabo de mostrar tienen es un punto de break-even. Por ejemplo, de 1 a 3, en este caso, realmente el punto de break-even de esto es del 25%. Pero el punto de equilibrio rentable, pues lo ideal es un 30%, 35%. Porque ¿qué pasa? Que los spreads, las comisiones, pues se pueden llevar parte de ese porcentaje. Entonces el punto de acierto es este. Entonces, ¿cómo nos guiamos fácilmente? Vamos a internet, buscamos una tabla de estas. En este caso pues tenemos aquí esta. Y tenemos que, en nuestro caso 1 a 3, necesitamos un 30% para ser rentable. En el caso óptimo pues es de 33%. ¿Vale? Eso se hace a través de un cálculo en el cual pues lo que haces es que sumas, por ejemplo, calculadora, ¿vale? Calculadora, lo que hacemos es que sumamos 1, abrimos guión, no, espérame, es así, hacemos un 1, lo dividimos, toca borrar todavía, 1 dividido entre 1 para 3, ¿vale? Esto nos va a un resultado de 0.25, lo multiplicamos por 100 y tenemos un 25%. Esto es lo que es el ratio 1 a 3. Necesitamos un 25% para quedar en el punto de equilibrio break-even. ¿Qué es el break-even? El break-even es ese punto donde no ganamos, pero tampoco perdemos. Ese es el equilibrio del punto de equilibrio. Entonces, como puedes ver en la tabla no se ve reflejado porque no está representado el 25%, pero realmente cada ratio riesgo tiene su break-even. ¿Y cuál es el break-even? El punto exacto. En el caso de 1 a 1, pues para que mires que la fórmula funciona, se hace de igual manera. Lo que hacemos es que cogemos 1, lo dividimos entre de 1 para 1. 1 nos da 0.5%. Tenemos un 50% para quedar en break-even. Entonces así, a través de ese cálculo, es como sacamos el break-even. ¿Cómo sería el break-even de 1 a 2? En este caso, pues sería así. 1 dividido 1. Bueno, 1 dividido, paréntesis, 1 para 2 igual por 100. Tenemos un 33% de acierto como punto de break-even en 1 a 2. Eso quiere decir que el punto rentable pues siempre es mínimo por encima de un 5% del punto de break-even.
lo ideal es un 10%. Entonces tenemos estas tablas que nos simplifican estos cálculos y tienes entonces que nuestra gestión de riesgo requiere, nuestra estrategia, un 33% de acierto en promedio para quedar rentable. Todo lo que sea superior a ese 30%, a ese 33%, pues ya rentable. Ya si tú lo haces con tu estrategia de 1 a 2, pues ya sabes que requieres de un 40%. Si te da 1 a 4, pues ya sabes que requiere solamente un 30% para ser rentable. El punto de break-even pues ya es un menos, es 20%, entonces realmente en 1 a 4 solo requerirías como de un 25% para ser rentable, ¿vale? Entonces a eso es lo que quiero llegar, el punto en el que sabes cuál es la gestión de riesgo óptima para desarrollar tu estrategia. Entonces en este caso necesitamos nosotros un 33%, lo dejamos en 35%, es lo que yo voy a estandarizar porque es mi estrategia y así lo tienes que hacer tú. Yo voy a estandarizar que mi estrategia, si se opera con 1 a 3, requiere un 35% de acierto, ¿vale? Entonces aquí es donde yo les digo que el ratio riesgo fijo, pero hay unos que son ratio riesgo variable y tienen de 1 a 2 a 1 a 4, como por ejemplo en este caso, o hay otros que varían de 1 a 1 a 1 a 3. Realmente hay gente que varía de 1 a 4 a 1 a 10. Realmente esto se varía en la mayoría de los casos. Lo varían y pues tienes porcentajes, pero sabes que el mínimo indispensable para llegar a esa variancia es tener un 1 a 3. En este caso, un 1 a 2 es el mínimo que voy a aceptar. De ahí para arriba pues ya acepto 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5, lo que venga, ¿no? Entonces ese es el punto. Después de definir esta gestión de riesgo, sabemos a través de esto que nuestra estrategia necesita este porcentaje de aciertos. Aquí es donde entra la fase de backtesting. En la siguiente clase vamos a ver cómo hacer backtesting gratis si no quieres pagar TradingView realmente. Vamos a ver cómo se hace, ¿no? Esa es la diferencia. Así es como se define una estrategia. Básicamente esto es lo que diferencia al trader del que gana o aquel que está pierde y pierde, ¿no? Entonces, después de eso, ¿qué se hace? Se va a hacer backtesting o se va directamente a gráfico en vivo a buscar escenarios, a probar si la estrategia funciona en el pasado, ¿no? Lo que se hace es que se aplasta básicamente. Esto ya es otra herramienta y esa te la enseño en la siguiente clase. Lo que hacemos es que aplastamos el gráfico y nos devolvemos aleatoriamente y en cualquier punto lo abrimos otra vez, ¿vale? Lo volvemos a abrir para empezar a buscar ese mismo escenario pero en otro punto pasado que ya se haya dado en el precio, ¿vale? Y con eso debemos encontrar, bueno, cierta cantidad de escenarios donde vamos desarrollando la estrategia. Ese es el cuarto paso. Ya después de eso, claro, cuarto paso, probar. Esto ya lo vamos en la siguiente clase, lo del backtesteo, ¿no? Después de eso, ¿qué es? Ajustar y repetir. Una vez la estrategia funciona, ¿vale? Funciona, sabemos que tiene futuro, ¿vale? Sabemos que funciona esta estrategia. Lo que vamos a hacer es que vamos a empezar ya con poco dinero real, ¿no? Y a través de eso vamos viendo resultados, vamos viendo qué parámetros nos va dando, errores, vamos viendo algo muy importante que es obtención de datos para, uno, evitar errores comunes en tu estrategia y dos, listo, errores comunes, pues básicamente es ese. Evitamos primero esos errores comunes. 2, vamos ajustándola para evitarlos. Y 3, nosotros más que nadie vamos a conocer cómo se opera esa estrategia, ¿vale? Entonces esos son los puntos: obtener datos, ajustarla, evitar esos errores, y ya somos nosotros los masters de esa estrategia. Y pues nadie la va a poder operar literalmente como nosotros la operamos o como nosotros la interpretamos, a menos que sea muy bien comunicada a otra persona, ¿vale? Entonces ese es el primer, el punto, ¿vale? Ya con eso, claro, ajustar y repetir, ajustar, repetir y empezar a pulir. Ese es el siguiente punto, ¿vale? Entonces su estrategia no se trata de encontrar un secreto mágico, no se trata de entrar por corazonadas, no se trata de que operas porque sí, se trata de que si son los resultados, si este mismo escenario se repite muchas veces, si tiene fiabilidad este mismo escenario, ¿vale? Si tiene esa fiabilidad,
se trata de encontrar eso concreto, crearle esas reglas y operar por eso, nunca por corazonada, ¿vale? Entonces ves que tu estrategia no se trata de encontrar el secreto mágico, sino se trata de leer el mercado como un profesional, de detectar oportunidades reales y después de detectarlas establecerles reglas y seguirlas con disciplina. Y pues la mayoría falla porque van al revés, lo que hacen es que llegan a buscar reglas primero, a buscar estrategias y luego intentan entender el mercado. Y eso pues es como poner la carreta delante del caballo y creer que el caballo la va a empujar. Así no funciona. ¿Vale? Entonces, con eso claro, vamos ahora sí. Entonces, ¿cómo creamos una en Forex? Importante, esto es súper sencillo. Es básicamente todo lo que te acabo de decir, pero tienes que tener ciertas cosas en parámetros. Sabemos que nuestra estrategia tiene que funcionar específicamente en unos pares más que en otras, ¿no? Eso pues el movimiento del activo en sí, porque no todos tienen los mismos movimientos como tal. Entonces vamos a tenerlo muy presente. Vamos a seleccionar siempre un par. Si tú testeas tu estrategia en este par, pues sabemos que el mercado en cualquier contexto, en cualquier par de divisa, tiene aplicación pues gracias a su movimiento natural, a su naturalidad, a su liquidez, a sus movimientos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si desarrollas una estrategia en euro dólar, pueda que no tenga la misma efectividad en euro yen japonés, ¿vale? Eso es por términos, ¿no? Entonces primero debes tener esto en común. Si tú vas a crear una estrategia, tiene que ser en un par más en específico. Ahí es donde te dicen, hey, te tienes que casar con un par más en específico. Yo por eso lo único que siempre opero, muy extraña vez opero otras cosas que no sea euro dólar. Hay otros que operan el SAUT, el oro con el dólar. Y esos pues también. Y hay otros que operan solo el euro yen, otros que operan dólar yen, otros que operan libra esterlina con el dólar. ¿Vale? Ahí es donde tienes que crear tu estrategia precisamente para esto. La desarrollas en un par y ya más adelante, cuando ves que funciona, pues la testeas en otros pares a ver cómo se da, a ver cuál es el porcentaje de acierto en otros pares. Entonces, debes elegir un par y un marco temporal. Entonces, estas son reglas para crearla. Ya sabes cómo, ¿no? Pero ahí están reglas, ¿no? Debes elegir un par y debes saber que en ese par tu estrategia va a tener más efectividad porque ahí es donde se desarrolló. Ahí es donde se desarrolló, ¿no? Entonces, pueda que en los otros funcione, claro que sí, tenga muy buena efectividad, pero no tiene la misma validez que como que la testeas y la creas aquí. Entonces, primero elegir un par, luego elegir marco temporal. Así como el par, hay un marco temporal en este caso, pues H1 puedes crearla en H1, en H4, en M15, en M5, por donde quieras, ¿no? Esto es con el fin de que en este caso acabamos de encontrar la que estábamos viendo aquí, está en H1. Eso quiere decir que la mayor actividad, la mayor efectividad, si funciona, la tienes en H1. Después de tener todo claro, la estrategia, elegir el par, el marco temporal, debemos saber que la sesión es algo que durante el backtesting debemos tener presente. Eso lo registramos como horario o sesión a la hora de hacer backtesting, ¿vale? Entonces en la clase de backtesting te voy a dejar ahí una tabla de backtesting para que la hagas, ¿no? Entonces dentro de eso vas a tener una sesión y vas a saber que en alguna de las sesiones va a tener más efectividad tu estrategia, ¿vale? Pues eso debido a la liquidez que se maneja en unas o a la volatilidad de otras sesiones, ¿no? Entonces un punto para tener en cuenta, ¿vale? Entonces es suficiente para esto. Igual si funciona en H1 dentro de este par, sabemos que la estrategia es fractal y puede tener igual buen funcionamiento dentro de los otros fractales. Pero entonces no va a tener la misma efectividad o no lo sabemos a ciencia cierta que operándola en uno solo. Entonces ahí es donde nos masterizamos en nuestra estrategia, ¿vale? Entonces ese es el segundo punto, ¿no? Esas son las reglas de la creación de esa estrategia. Recuerda, observas el mercado, analizas patrones y ahí es donde
naces para convertirlo en reglas, ¿no? Defines las reglas. También dentro de estas reglas debes tener cosas claras como estas preguntas, ¿no? Dentro de estas reglas para crearlas debes tener lo siguiente claro dentro de todo estas. Ya esto es como la síntesis de lo que encontramos, de cómo entrar, ¿no? Y esto que se hace aquí es para masterizarla, por decirlo así. Debes hacerte unas preguntas y es, ¿se opera en alguna fase? ¿Vale? ¿En alguna fase en específico? Ahí es donde te preguntan, ¿no? ¿Se opera en alguna fase? ¿O se opera cerca de qué tipo de zonas? ¿O se opera cerca de zonas? Aquí se opera en tendencia o antes de tendencia. O fuera de tendencias. Eso que me refiero como en rangos, ¿no? Entonces en este caso tenemos que la nuestra se opera antes de tendencia, antes de que se dé la tendencia. Entonces, con esto que ganamos claridad, claridad, ese es el objetivo, ganar claridad acerca de esto. ¿Vale? Este es el objetivo de estas preguntas, ganar claridad. Dentro de nuestro archivo que estamos creando debe ir todo esto y la respuesta. Entonces, en este caso, sabemos que se opera de cerca de tipo de zonas, sí, al romper, ¿vale? Se opera en tendencia antes de tendencia. Antes de tendencia. ¿Se opera en alguna fase? Sí, en el cambio a expansión, ¿vale? Entonces ahí es donde nosotros desarrollamos estas preguntas para ganar claridad y poder acelerar esos análisis para que al momento de operarlo sea práctico para nosotros implementarlo, ¿vale? Entonces aquí hay otra pregunta y es, ¿esto es agresiva o es tranquila? ¿A qué me refiero con esto? Te tienes que preguntar si es agresiva o es tranquila. ¿A qué me refiero? Si es buena de aprender y práctica para ejecutar. Como puedes ver, pues difícil no está. Y tu estrategia, de hecho, lo ideal sería que siempre la puedas dibujar en un Pine, literal, con el objetivo de que, por ejemplo, sabes, a través de un simple dibujo, cómo se ve tu entrada, tu modelo de entrada, tu setup, para poder operarla, y con eso que tenemos claridad para el análisis rápido y la ejecución práctica de la misma, ¿vale? Entonces eso es lo que tenemos que responder. Ya con esto, pues preguntas como en dónde se entra, ¿vale? Pues son las que definimos al momento de establecer el setup de entrada, ¿no? Como lo que pusimos aquí arriba, cuándo entrar, ¿vale? Con eso esperamos a que, por ejemplo, rompa el nivel, esperamos la confirmación, de ser posible que conecte los barridos para retestear la zona. Ese sería el mejor óptimo punto de entrada. Si vemos que se da muy seguido, pues ya lo establecemos como una regla fija, ¿no? Entonces, con eso establecimos nuestro ratio y sabemos desde el punto de entrada, ¿no? ¿Cierto? Desde punto de entrada. Entonces, desde el punto de entrada, desde ahí se establece el ratio. Y ahí ya, pues, dependiendo de nuestra gestión de riesgo, ya dependerá la distancia del pit, de los pits, y la distancia al take profit, al stop loss o al take profit, ¿vale? Entonces, eso es, ¿no? Si pasa que que la ejecutaste, ¿no? Ya la estás testeando, ya te fue bien. ¿Qué pasa si empiezas a tener racha de negativas? Ahí es cuando las estrategias muchas veces fallan. Ahí es cuando tenemos un drawdown. Ahí es donde tenemos, cuando estamos en ese tipo de cosas, que parar y analizar las estrategias. ¿Qué está pasando? Analizar, retestear, y ahí es donde hacemos que las estrategias duren, ¿vale? Entonces, eso ya es de nuestra estrategia, ¿vale? En la siguiente clase vamos a aprender cómo se hace el backtesting. Y ese es el punto, ¿no? Ya tenemos eso claro. Es que no sé, bueno, aquí te lo ha repetido, pero es básicamente lo mismo. Detectar patrones que funcionen para ti, definir esas reglas de estrategia. Estas son las reglas que te estaba comentando. Reglas para definir esta estrategia, ¿vale? Reglas para crearlas. Con eso claro,
tenemos el backtesting como siguiente fase. Aquí te dejo el spoiler, pero ya en la siguiente clase lo vamos a ver bien. El backtesting es básicamente ir al pasado. Y verificar eso para que nuestra estrategia funcione, ¿no? Entonces, ajustar esto nos ayuda con una evidencia estadística. Ese es el punto del backtesting, de ir a buscar esa evidencia de que nuestra estrategia funciona. Y por ejemplo, en un mes podemos testear una estrategia completa. Buscamos 100 operaciones, 100 escenarios en el pasado de eso, pues podemos buscar simplemente 3 escenarios al día. Para los 33 días ya tenemos completamente testeada esa estrategia, ¿vale? Entonces, eso es. Cuando ya pasamos la fase de backtesting en el proceso de crear la estrategia, lo que hacemos un forward testing, que esto es básicamente operar esto en demo, lo que testeamos, lo que establecimos, ahí ya está creada la estrategia. Ahí es donde va el forward testing y es básicamente simular durante un mes, durante 2 meses, esa estrategia en cuenta demo y registrar cada operación. En nuestra bitácora, ya a lo que acabamos de esta sección, te enseño cómo hacerla con la bitácora que tenemos, ¿no? Con esto registramos y hacemos anotaciones, registros, corrección de errores, y después de estas fases, después de toda esta fase, tenemos nuestra estrategia creada, testeada y funcional, ¿vale? Desde ese punto, ya que es operar con dinero real, bajo tu responsabilidad, ¿no? Ya te lo he dicho. Y ahí es donde empezamos con capital pequeño, seguir las reglas al pie de la letra, realizar operaciones al final de cada fin de semana, pues aprovechando que los mercados cierran, ¿vale? Aprovechando que los mercados cierran los fines de semana, pues ahí es donde nosotros cada fin de semana tenemos nuestra pequeña rutina los domingos, donde revisamos esas operaciones que tomamos y las ajustamos, ¿vale? Entonces, cada día que hacemos, entramos, aplicamos lo que tenemos, lo aprendido, y cada fin de semana revisamos. 1 hora, 2 horitas a eso y ya está, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el resultado de todo este proceso? Tienes ahora una estrategia completa basada en comportamientos, en patrones reales del mercado, con reglas claras, con gestión de riesgo y evidencia estadística. Y eso es exactamente lo que hacemos los traders profesionales. Realmente eso es. No dependemos de corazonadas, ni de indicadores, ni de nadie. Dependemos de nuestros edge, de nuestra disciplina, ¿vale? Entonces, eso es, ¿vale? Y en cuanto al tema de gestión de riesgo, pues eso es lo que te dije. Básicamente, ya desde eso, con el ratio riesgo definido, te dejo ahí como consejo, evita siempre ratios menores a 1 a 2. Evítalos siempre, sea alérgico a eso, ¿vale? También evita buscar ratios extremos por ambición. ¿A qué me refiero? Que te digo que no bajes de 1 a 2, pero mantén un promedio en el momento de 1 a 3, 1 a 5, están bien, están muy bien. Pero hay unos que hacen ratios de 1 a 8, 1 a 15 y realmente se queman porque nunca tocan take profit y nunca cierran la operación. ¿Y qué pasa? Que viven estancados un buen tiempo por eso. Eso obviamente nos deja muy buena ganancia cuando toca el take profit en un ratio amplio de 1 a 14, de 1 a 8, cuando ya nos deja un ratio amplio alto, ¿vale? Pues es muy bonito, muy bueno. ¿Cuál es la solidez de esto? Que nos da buena ganancia arriesgando poco. Pero ¿qué pasa? Que esto es otro tipo, ¿vale? Esto ya es como un trading, bueno, así se le dice, trading de alta probabilidad o bajo riesgo. Ahí es cuando ya toman altísimos ratios y pues bueno, si toca el ratio tiene un muy buen profit y realmente no necesitas hacer tantas operaciones porque asimismo el porcentaje de necesidad de aciertos baja mucho, ¿vale? Pero igual con eso todo es variable, todo es flexible, ¿no? Entonces ese es el punto. En cuanto al tema de gestión de riesgo, es eso. Tamaño de lote según contexto para poder ajustarnos al ratio riesgo, para ajustar el take profit y el stop loss, ¿no? Y esto pues puede variar según nuestra cuenta, nuestra tolerancia a pérdidas. Y bueno, para el lotaje y los pits eso no hay una regla fija, eso es variable. Y bueno, esto se ajusta según la volatilidad, según las condiciones, según nuestra capacidad, ¿no? Entonces el riesgo por operación realmente es flexible, pero
el ratio riesgo siempre anclalo entre 1 a 3, evita menores de 1 a 2 y evita buscar, si no sabes aún del tema, si no tienes experiencia amplia, no busques tan altos ahorita. Si desarrollas una estrategia ahorita con 1 a 8, pues vas a saber que requiere solamente como un 12% de acierto, si no estoy mal, no requieres más, ¿vale? Y con eso, pues ya sabemos que desde esos puntos ya es mantener consistencia, aplicando el mismo escenario, aplicando la misma estrategia y control emocional. Las ganancias pues ya vendrán como consecuencia de hacer todas estas cosas bien, ¿vale? Entonces con eso, claro, sabemos eso, ¿no? Ahí ya es ser responsable y sostenible a largo plazo, ¿vale? Entonces, en pocas palabras, este porcentaje de riesgo por cada operación es flexible, ¿vale? Es flexible. Y tu R, tu ratio riesgo, es como tu ancla estratégica. Eso te da, pues bueno, disciplina, te ayuda mucho porque sabes que no tienes que acertar todo el 100% de las veces y de hecho ni siquiera a veces el 50%, y eso nos da mucha ventaja en disciplina porque nos permite escalar la cuenta sin volvernos locos con emociones o con la necesidad de tener que acertar todas. Y bueno, esto ya es por tamaño de operación o porcentaje de riesgo, eso, ¿vale? Entonces hay que ser muy claros con eso, ¿vale? Con esto, claro, sabemos que las reglas de la estrategia, otra vez te lo vuelvo a tocar, son condiciones exactas. Al momento de venir a definirlas, no es solo dónde entro, sino también aquí debes incluir todo, ¿no? Debes incluir tus reglas de entrada, qué condiciones exactas, así como lo escribimos, deben cumplirse para abrir la operación. Debes saber cuándo entrar en base a lo que viste, ¿vale? Debes, si quieres apoyarte siempre, confirmar con volumen, confirmar con volumen, segundo retest, ¿vale? Con eso apoyamos nuestra estrategia y la vamos puliendo, ¿vale? Aquí miramos, sí, en efecto, vale la pena confirmar con volumen y eso sería lo que buscaríamos, ¿no? Entonces, con eso tenemos las reglas de entrada, las confirmaciones, que es cuando el precio vuelva justo a la zona, cuando nos confirme todo. Nuestra salida, pues, es cuando es la salida de nuestra estrategia, cuando toque take profit en este ratio o cuando nos toque stop loss con este mismo ratio, ¿vale? Entonces, la gestión de riesgo sabemos que ya es algo más flexible. Entonces, ese es el punto. No entras solo porque te gusta la vela, sino porque tienes todas estas condiciones y este conjunto de reglas que ya definen tu setup y con esto tienes una probabilidad de edge real, ¿no? De edge. De edge. Espérate, lo escribo que lo he estado diciendo mucho y no sé si me entiendan. Edge, ¿vale? Este edge. Eso es como, ¿vale? Si esto se repite y tiene alta probabilidad de éxito después de desarrollarlo, pues ya lo único que nos faltaría es el backtesting. Y si este setup tiene edge, o sea, probabilidad a largo plazo y sostenibilidad, es sostenible. Y si no, pues es solo un patrón bonito que se nos dio aquí y le definimos estrategia, pero no es sostenible. Entonces, si no funciona, se tiene que descartar, ¿vale? Entonces, crear una estrategia, como puedes ver, esto no es magia, no es teoría, sino simplemente es esto. Es crear una estrategia. No es magia, no es teoría, es entender cómo se mueve la liquidez, cómo se mueven los grandes, detectar patrón repetible, después definir reglas claras y confirmaciones, después probarla, ver que funciona y nada, al final operar con disciplina, seguir las reglas, ajustar solo con evidencia, tener gestión de riesgo responsable, y eso es lo que nos hace ganadores. Porque, por ejemplo, si yo con una estrategia en el que solo acierto el 35% de las veces y mi capital es de $10,000, ¿vale? Y con ese porcentaje de acierto yo soy capaz de sacarme un 6% al mes, pues ya sabemos que son $600, ¿no? 600 dolaritos, $1,000 si me hago un 10%. Si te va bien en ese mes y se dieron buenas entradas, buena cantidad de entradas, pues sabemos que me puedo sacar un 12%, un 15% ese mes a través de eso, ¿no? Ahí ya está, ¿no? Ese porcentaje de ganancias nos lo define es la gestión de riesgo,
no la estrategia directamente. Entonces, es eso, ¿no? Si aplicas todo eso con constancia, con disciplina, pues ya tienes una estrategia real que funciona para ti, creada por ti y para ti, ¿vale? Y a partir de ahí, de ese punto, pues ya todo es optimización, corrección para pulirla y desde ahí escalabilidad, ¿no? Entonces, ya cuando la tienes clara, la simplificas para ti, la simplificas pero sin perder esencia. ¿Cómo la simplificas para ti, para aplicarla rápido sin tener que estar leyendo las reglas todos los días? La manera más sencilla de simplificarla es aprendiéndote las reglas y aprendiéndote exactamente todo lo que has predefinido mentalmente, ¿vale? Pero sin embargo, no está mal que al inicio de cada sesión recuerdes esas reglas leyéndolas. Bueno, ya desde ahí es disciplina, disciplina. Y eso es todo, ¿no? No está complicado como viste. Y eso es eso, ese es el punto, ¿vale? Entonces entendimos que entender el mercado es una base importantísima para crear una estrategia. Después creamos ese patrón o ese comportamiento que nosotros notamos, ¿vale? Después creamos reglas claras, probamos antes de ir a arriesgar con dinero real, ajustamos con evidencia durante un mes o dos, ¿vale? El forward backtest. Gestionamos el riesgo con un ratio riesgo-beneficio fijo o variable, ¿vale? Fijo. Le definimos el variable y el fijo, tenemos que tener ambos, pero entonces para poder aplicar el variable debemos tener uno fijo, cosa que ese es tu base y de hacia arriba pues ya pues puedes como variarlo, ¿no? Y pues ese mínimo fijo siempre pues mínimo 1 a 2, ¿vale? 1 a 2, 1 a 2, 1 a 3, ¿vale? Y desde ahí, desde ese punto, ya de crear esa estrategia, ya es operar con disciplina, ¿vale? Entonces, como puedes ver, no es nada del otro mundo y esto es lo que muchos no llegan a comprender. Nadie enseña como un punto de creación. Realmente si buscas por internet o en otra guía o en otro curso, no sé, vas a encontrar cómo. Pero vale, hay que simplificarlo, no hay que hacer esto, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? En esta clase básicamente aprendimos que una estrategia de trading no se inventa, se construye, ¿vale? No se inventa a través de dibujitos, de patrones, ¿no? Se construye. Empieza entendiendo primero cómo actúan los grandes, cómo se mueve el precio, cómo se comporta el mercado. Después identificas patrones reales y luego los conviertes en reglas claras y precisas, ¿vale? Aquí pues ya se valida con backtesteo, forward test y antes de usar dinero real tienes que saber que funciona, ¿no? Y ya, el riesgo se gestiona de ahí arriba con disciplina y usando la relación ratio-riesgo de manera responsable. Entonces ya, desde este momento tú eres capaz de crear estrategias ganadoras. Y ya en la fase de complementos e indicadores, bueno, que aprenderás a usar esos complementos, esos indicadores, es ahí cuando nacen estrategias con herramientas complementarias. ¿Qué estrategia aplicando Fibonacci? ¿Qué estrategia aplicando el RSI? ¿Qué estrategia con la media móvil? Pero la estrategia base nace de esto. ¿Qué pasa si yo le aplico a esto RSI o media móvil, ¿no? Vamos a buscar una EMA, media móvil exponencial. Vamos a establecerla en 20 periodos, ¿vale? Ahí está. Tenemos esto. Yo podría ayudarme y dentro de la estrategia podría definir cuando la media móvil me toque, por ejemplo, justo el punto de correlación, porque justo vemos que da como un toque, ¿no? Podría ser una regla, pero tendríamos que validar que eso funciona así, que las cosas son así. ¿Vale? Entonces, con eso claro, tenemos que a partir de esta acción del precio sacamos esto y ya lo otro son herramientas complementarias para apoyar las estrategias. Ya es donde te venden mucho humo, pero ahora lo sabes y ya no puedes comértelo, ya no puedes caer en esas trampas, ¿vale? Entonces, eso es todo, ya eres capaz de crear estrategias. Ya es cuestión de disciplina y paciencia. Y nada, desde aquí sé constante, ve ajustando solo los datos, la data le llamamos a esto, obtención de data, ¿vale? Y ya, crear una estrategia, pues ves que es un proceso de pensamiento, ¿vale? No es copiar, no es copiar y ya. La disciplina es lo que convierte ese pensamiento, identificar eso a través de estos conocimientos que tenemos y lo convierte en un proceso de rentabilidad. Y ya ahí es aplicarlo con disciplina. Y ahí es donde aparecen los resultados, ¿vale?
Y es total, es parte del proceso. Y llegar a tener resultados con este patrón, con este comportamiento y este desarrollo, pues debe ser parte natural de nuestro proceso. Es inevitable. ¿Vale? Entonces, nada, eso es todo. Así es como se desarrollan las estrategias básicamente. ¿Vale? Y bueno, esta es la base de desarrollo de estrategias. Bueno, así es como lo tienes que hacer. Ya en la siguiente clase vamos a ver cómo se hace el backtesting, ¿no? Con detalles. Cómo hacer backtesting gratis para validarlas y para tener un poco más de simulación de gráfico pasado. Entonces, nada, vamos a dejar esta clase hasta aquí. Espero hayas aprendido un montonazo. Y nada, nos vemos en la próxima clase. Hasta la próxima.